Este espacio florece como un faro en el fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Una jornada más de su programa Ojo con la Cultura. Esta idea, este bello proyecto, llevado a efecto por el ingeniero amigo Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla, programa que ya se encuentra en su 6º año, aquí al aire junto con todos ustedes, Polar Comunicaciones, para sus distintas plataformas, radio, televisión e internet. Hoy estableciendo un contacto muy especial con una serie de académicos de fuste, de nota, en una celebración, en un evento que hemos preparado especialmente para todos ustedes, para celebrar, para conmemorar, como Ojo con la Cultura, entregarles a nuestros radioaficionados, aquellos que nos escuchan, que nos siguen, que están compartiendo con nosotros estas cápsulas culturales, nuestra contribución a lo que es esta conmemoración de los 500 años, este hito histórico que marcó a la humanidad. Y para ello hemos preparado una sesión de 2 cápsulas, de 2 programas, con un importante cuerpo de académicos. Un saludo muy especial, aprovechamos este momento para conectarnos con el doctor Juan Marchena. Aprovechamos de saludarlo, doctor, desde Sevilla, España, el doctor en Historia Juan Marchena. Aprovechamos de saludarlo. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Aprovechamos también de saludar en esta mañana al doctor Gonzalo Aravena, profesor de Historia, curador del museo que está ubicado en Corral, en Valdivia. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás tú? Buenos días, desde el Museo del Sitio Castillo de Niebla. Ahí tú me corriges, me arreglas, mejoras. Gracias, Gonzalo. Un saludo afectuoso también a Felipe Montiel Vera, profesor de Historia, es el encargado, el director del Museo Municipal de Castro. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con los amigos panelistas. Y por supuesto también con uno de tus ayudantes, el profesor de Historia de la Universidad de Concepción, Alejandro Orellana. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Me escuchas? ¿Estás por ahí? Bien. Sí, muy bien, gracias. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Estamos preparando con todos estos académicos, como ya les estaba contando a ustedes, esta celebración, esta conmemoración, esta entrega, esta mirada, esta visión distinta tal vez que muchos de nuestros académicos quieren compartir con nosotros. Hemos preparado este evento cultural que lo hemos dividido en 2 capítulos y vamos a concentrarnos en esta ocasión, en esta primera entrega, preparando una exposición que nos hará el doctor Juan Marchena. Para hacer la entrada al maestro Marchena, me gustaría hacer la presentación, dejar a ustedes a Felipe Montiel Vera, el director del Museo de Castro. Felipe, para que él nos pueda hacer esta pequeña reseña del doctor Marchena. ¿Cómo está, Felipe? ¿Me está escuchando? Muy bien. Buenos días, más allá de saludar a todos, ¿cierto?, los concurrentes, decir que nos sentimos congratulados de contar con tan importantes académicos acá en esta oportunidad.
saludar a Gonzalo Aravena desde Valdivia, ¿no es cierto? Saludar también a Alejandro Orellana, a ustedes, por supuesto, en Punta Arenas, Víctor, y en especial al doctor Juan Marchena Fernández, que está allá en Sevilla, España. Contento de estar con ustedes, la verdad que ha sido un esfuerzo que hemos compartido y conversado ya hace unos días, con la idea de poder juntarnos a dialogar, a conversar sobre un hecho histórico importante, trascendente, que es la conmemoración del viaje de Hernando de Magallanes Elcano, que es un ícono en la historia de la humanidad, pero además es el primer intento globalizador del ser humano y por lo tanto requiere una mirada desde la historia con mayor profundidad, un acercamiento desde la historia, y para ello hoy día contamos con un tremendo académico que es el profesor Juan Marchena Fernández, doctor en historia, avecindado en Sevilla, España, quien hoy día nos va a presentar una ponencia relativa a la historia de este viaje, a cómo se desarrolla este viaje y lo que significa para la historia de la humanidad, pero además, ¿cierto?, lo que significa para nosotros, ¿cierto?, como región, como país, ¿cierto?, como región americana, el significado de este viaje y todas las connotaciones que esta gesta tiene, ¿no?, con todo lo que hoy día se puede conversar y dialogar respecto de aquello. Así que, más que eso, quiero agradecer nuevamente al profesor Marchena Fernández por compartir con nosotros, por darse el tiempo de dialogar con nosotros que estamos aquí al sur del mundo, y le doy el pase para que él pueda hacer una ponencia, una exposición sobre el tema que nos convoca. Adelante, profesor Marchena. Muchas gracias, Felipe. Bueno, quiero comenzar diciendo que estoy emocionado por poder dirigirme a todos ustedes en una región, la región austral de Chile, a la que tanto quiero, a la que tan unido me siento desde hace muchos años y a la que he dedicado bastantes esfuerzos de investigación y desde luego pienso seguir haciéndolo. Quiero agradecer, como no, a Polar Comunicaciones esta oportunidad, al programa Ojo con la Cultura, por su importancia, por su trascendencia, desde luego también a las instituciones que están ahí, al Museo Municipal de Castro, al Museo del Sitio Castillo de Niebla en Valdivia, y a los colegas y amigos, Gonzalo Aravena, Alejandro Orellana, Felipe Montiel, como no, Víctor Hernández, que coordina todo esto, y decirles que es un honor para mí estar con ustedes esta mañana, que aunque está lloviendo, espero que no sea el diluvio universal y enseguida salga el sol, que es lo bonito en ese mundo austral chileno donde las nubes y el sol conviven de esa manera tan hermosa y tan interesante. Bueno, el día de hoy lo que nos convoca a estar aquí es el quinto centenario del viaje de circunnavegación y en concreto del paso por el estrecho. Estamos ahora en esos días de la expedición organizada, capitaneada por Fernando de Magallanes, en la órbita de la expansión de Castilla por el mundo americano y también a partir de ese momento por el Pacífico. Digo quinto centenario y no voy a hablar, luego lo veremos, si vamos a celebrar, si vamos a conmemorar o qué vamos a hacer con ese dato de los 500 años, pero que son 500 años, eso no hay, eso resulta impajaritable. Bueno, vamos a empezar. Este es un viaje que se produjo como simplificando mucho las cosas porque se tenía que producir. Era de una lógica aplastante que ese viaje se diera. Y voy a ir para explicar esto tengo que remontarme algún tiempo atrás y si ustedes quieren podríamos ver, le pido al realizador, a Felipe Borges, que si puede colocarme el mapa número B o el mapa B. ¿Ya lo tenemos? Bueno, Sí, ya está bueno. okay. Ya lo estamos viendo. Bueno, pues entonces, en ese mapa, como ven ustedes, tenemos la línea famosa de Tordesillas,
que es la división, que es la que tenemos a la derecha, que es la división a la que se llega entre Portugal y España, de alguna manera para repartirse el dominio comercial del mundo. Y tenemos las dos líneas, la línea principal de Tordesillas, que es la que está a la derecha, que pasa por América, pasa por el Brasil, y lo que es el antimeridiano, es decir, la otra línea, exactamente en la antípoda del planeta, que pasa por Australia, como vemos ahí, pero que está encima de unas islas llamadas de las especierías. Vamos a explicar eso. Esas son las dos líneas que dividen el mundo. Ok, bueno. Vamos a la parte de la izquierda. Vean ustedes que hay una ruta que está señalada en rojo, que viene más o menos desde Europa, en concreto desde Venecia hasta la China, que fue lo que se llamó durante muchos siglos la ruta de la seda. Y esa era la ruta que comunicaba Oriente con Occidente, y al mismo tiempo, si ustedes quieren, Occidente con Oriente. Es la famosa ruta del que la primera persona que nos habla sobre esa ruta fue el famoso Marco Polo, porque la trajinó llevando mercaderías desde Venecia hasta la China y llevando mercaderías desde la China hasta Venecia. Esa era una ruta muy común durante muchos siglos y que permitió que en Europa se tuvieran una enorme cantidad de productos, que ustedes saben, algunos de ellos muy famosos, como el papel o la pólvora, las porcelanas, la tinta, y entre ellos las fundamentales especias. ¿Por qué tan fundamentales las especias? Las especias porque eran en esa época el conservante de la alimentación. Se podía pescar, se podía cortar la carne, pero luego había que conservarla porque si no se pudría. Y fundamentalmente esos productos se mantenían gracias a las especias. El clavo, la pimienta, o algunos se endulzaban, la canela, bueno, muchas especias, ¿no? Esa ruta funcionó, repito, comúnmente durante muchos siglos, de manera que en Europa alcanzaban esos productos que venían desde el Oriente. Imagínense, después de trasegar tantos años, para llegar ahí, una gran ruta de caravana. Vean ustedes que cruzaba toda China, el norte de la India, los grandes desiertos del Gobi, el norte de Arabia, todos los Afganistanes, Turquía, hasta finalmente por Constantinopla llegar hasta Europa y desde Venecia repartirse por el resto de Italia, por Francia, Inglaterra, el norte de Europa, Portugal, España, etc. Bueno, esa ruta, el año 1453, se cortó. ¿Y por qué se cortó? Se cortó porque un sultán de Turquía, llamado Mehmed II, tomó Constantinopla. La vieja Constantinopla, que había sido la capital del Imperio Romano de Oriente y que era el nudo fundamental de todas estas comunicaciones. Bueno, Mehmed II toma Constantinopla y corta la ruta de la seda. Es decir, después de 1453, los productos orientales no están llegando a Europa. ¿Por qué? Porque la ruta de la seda está cortada. Y es el momento en el cual Europa tiene que buscar un nuevo camino para poder llegar a Oriente. Para poder llegar a Oriente, el único camino que quedaba era el del Atlántico, es decir, bordear toda África, recorrer el Océano Índico y llegar a la India, llegar a China y llegar a las Islas de las Especies y llegar para poder traer todos esos productos hacia Europa. Pero claro, ese es un mundo atlántico. El viejo mundo del Mediterráneo de pronto queda obsoleto. Los comerciantes de Venecia, de Génova, de Nápoles, de Florencia, de Roma, aún del Levante español, de Mallorca, de Valencia, se tienen que desplazar a la fachada atlántica para poder iniciar nuevas rutas que nos llevan hasta allá. El problema es que el Atlántico era un océano muy poco conocido, casi desconocido. El Mediterráneo había sido la ecúmene, obviamente, desde la vieja antigüedad, desde Egipto, egipcios, griegos, romanos, cartagineses. ¿Qué le voy a contar? Durante muchos siglos dominaban perfectamente el Mediterráneo, pero
después de lo que se llamaban las columnas de Hércules, que estaban situadas en el estrecho de Gibraltar, en la mitología, lo que había era un mar desconocido, muy poco navegado. Ven ustedes, ahí he puesto alguna fecha. Por ejemplo, en 1439 los portugueses han llegado a Azores, pero no han avanzado más allá. En 1402 los castellanos y los portugueses y luego han llegado a Canarias, pero solo a las islas del norte. Y en 1418 han llegado a Madeira, una isla que estaba vacía. Y de ahí no habían pasado. Es decir, Canarias y Madeira significaba el fin del Atlántico para, fijaros, la fecha en la cual Constantinopla fue tomada por Mahmed II y cortada la ruta de la seda. No habían pasado más al sur. En todo caso, habían llegado a las costas de África, lo que hoy es el Senegal y poco más. Es decir, a partir de ese momento, de esa fecha de 1453, es donde el mundo atlántico comienza a cobrar esa importancia, no por sí mismo, sino porque se sabe que es el único camino para poder llegar al oriente y reconstruir el gran comercio. Pero claro, ya no es el comercio mediterráneo, ya no es el comercio de Venecia. Ahora es el comercio de dos monarquías que son las que están mejor situadas para iniciar ese lanzamiento sobre el Atlántico, que son la Corona de Portugal, desde el gran puerto de Lisboa y otros puertos importantes, fundamentalmente en el sur, en el Algarve, como Lagos, Tavira, Portimao, y los puertos andaluces del Mediterráneo, Cádiz, Huelva y el puerto interior de Sevilla. Bueno, es ahí donde se van a concentrar todos estos comerciantes que van a empezar a poner dinero para hacer dos cosas. Uno, para investigar cómo se puede navegar el Atlántico. Y van a poner dinero en escuelas de navegación. Y van a poner dinero en cómo hacer las mejores cartografías. Y van a poner dinero en cómo construir los mejores navíos. Y van a poner dinero en tener los mejores pilotos que lo sepan navegar. Y van a poner dinero en contratar las mejores tripulaciones para hacer esa navegación. Y tanto en Sevilla como en Cádiz, como en Huelva, o como la monarquía portuguesa, que uno de los infantes del reino, el infante don Enrique, que se conocerá como Enrique el Navegante, construye ahí en el sur, en el Algarve, en la localidad de Sagres, una escuela de navegación. Y van a contratar a los mejores cartógrafos, a los mejores geógrafos de todo el Mediterráneo. Sean genoveses, venecianos, florentinos. Es decir, que vean la concentración que se va a producir ahí entre Lisboa, Sevilla, el Algarve, Cádiz y Huelva, en esa pequeña zona, de los mejores talentos sobre la geografía y la navegación del mundo. ¿Cuál será el resultado? El resultado será una navegación comercial muy rápida, que vean ustedes que apenas 9 años después de que se haya cortado la ruta de la seda en Constantinopla, ven ustedes la fecha ahí en ese mapa, en 1462, vean, 9 años después, ya los portugueses han llegado a las islas de Cabo Verde, justo el lugar donde arranca la navegación hacia el sur. Y como apenas 7 años después, en 1469, los portugueses han llegado al Golfo de Guinea, han llegado a la isla de Sao Tomé, han llegado a la costa que van a llamar de la costa de la mina. Es decir, van buscando el sur. Al mismo tiempo van haciendo grandes negocios. El oro de Senegal y sobre todo el oro de Guinea, que se acaba llamando la mina de Guinea por la enorme cantidad de oro que va a salir. Claro, no solamente es oro lo que está saliendo de ahí, empiezan a salir también esclavizados, en una buena cantidad que empiezan a ser comprados por los europeos, aunque todavía la esclavitud no tiene un peso importante porque no es necesaria para la producción ni en Andalucía ni en el sur de Portugal, porque había todavía un excedente de población importante ahí, pero sí es importante, por ejemplo, para poner en producción la isla de Madeira y algunas de las islas Canarias para producir azúcar, que tienen un buen mercado en Europa. Pero bueno, fundamentalmente es el oro, son las maderas, son otros productos que empiezan a dinamizar ese mercado. Y esos productos son los que van a ir financiando las siguientes expediciones que se siguen haciendo. Vean ustedes, apenas unos años después, en 1488, van a doblar el Cabo de Buena Esperanza al sur de África. Vean ustedes qué rapidez, ¿eh? Es decir, lo que en siglo y medio anterior el Atlántico no había importado mucho, ahora de pronto
en menos de 30 años ya han llegado a doblar el Cabo de Buena Esperanza. Y después del Cabo de Buena Esperanza, y enseguida, la gran expedición de Vasco de Gama, que va a llegar en 1498, vean ustedes qué rapidez, a Calicut, a la India. Y poco más, en 1507, vean ustedes, ya están en el Golfo, en lo que hoy es el Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque tienen ahí las grandes concentraciones de las caravanas que ahora sí están llegando desde la China, porque ya no tienen que pasar por Constantinopla. E inmediatamente en 1511 ya están en la ciudad de Malaca, la actual Malasia, y enseguida al año siguiente, 1512, los portugueses han llegado a las Islas de las Especierías. Ven ustedes con qué rapidez, apenas 60 años, en 60 años, se ha podido reconstruir la ruta de la seda por mar. Es un avance formidable. Son los portugueses los que han llegado. Y son los portugueses, para asegurarse que ese comercio va a quedar solo en sus manos, es decir, en manos de los grandes comerciantes de Lisboa, apoyados por la corona del rey Don Manuel, van a firmar un tratado ¿con quién? Con los castellanos, la otra gran potencia. Que es decir, miren, vamos a trazar una línea y que se va a establecer a 300 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, que ellos habían tomado porque estaban vacías en 1462, 300 leguas al oeste de Cabo Verde serán aguas portuguesas y a partir de esa línea serán aguas castellanas. ¿Por qué? Bueno, porque antes de que Vasco de Gama llegue a la India, en 1492, como sabemos muy bien, Cristóbal Colón ha llegado a lo que él pensaba que era la India. Porque suponía que que el globo era mucho más pequeño. Con lo cual, ahora entendemos bien la famosa propuesta de Cristóbal Colón, que es decir, miren, los portugueses están llegando al oriente, los portugueses doblando África están llegando al oriente, están llegando a la China, han llegado a la India. Hay un camino para llegar ahí antes que los portugueses, dice Colón, a los reyes de Castilla, que es navegando directamente hacia Occidente. Lo que pensaba Cristóbal Colón era que llegaría, como ven ustedes, directamente a Japón o directamente a Filipinas, a la India, porque suponía que el Océano Pacífico no existía y que después de ese Océano Atlántico llegaba, ¿dónde? Al Oriente. ¿Cuál fue el problema? Que Colón se equivocó. Y se equivocó en mucho, porque nada menos que se equivocó casi en la mitad del planeta. El planeta era exactamente el doble de grande de lo que Colón suponía. Y efectivamente, Colón, como vemos a la derecha del mapa, en 1492 llegó, como sabemos, al Caribe. Pero claro, el Caribe no era el Oriente. Y ni ahí había especias, ni los grandes beneficios que estaba dando para el comercio de Portugal la ruta del Oriente, la ruta de África, no lo estaba dando el Caribe. Es verdad que encontraron un mundo hermoso, muy hermoso, pero apenas había oro y sobre todo no había especias, había poco. O sea, a pesar de la enorme operación, si ustedes quieren, de rapiña que estos primeros colonos establecieron sobre las islas del Caribe y enseguida sobre la costa, no era comparable las riquezas que estaban llegando desde el Oriente en los navíos portugueses. Con decir, un solo navío cargado de especias por la ruta de África que llegaba a Lisboa, equivalía a 15 años, fíjense bien lo que digo, un solo navío de la ruta de Oriente equivalió a 15 años del oro de la rapiña que podían conseguir de las islas del Caribe. Es decir que, digamos, América en ese momento no era un negocio. América no era un negocio para los comerciantes que estaban buscando la famosa ruta. Por tanto, lo que hicieron esos comerciantes fue decir, está bien, hay unas islas, pero al otro lado debe haber algo. Y efectivamente está la fecha en 1513, ven ustedes que es casi la misma fecha que cuando los portugueses llegan a las Islas de las Especies, en 1512. En 1513, un señor llamado Núñez de Balboa, Vasco Núñez de Balboa, descubre el Pacífico. Es decir, hay un mar, después de ese continente, hay un mar.
Y ese es el mar, aún no se sabe la distancia, ese es el mar que conduce a las islas de las especies. Por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Atravesar esa barrera, que aún no se sabe qué tan grande es, esa barrera que impide que los navíos lleguen hasta el oriente. Y ahí vemos como en 1501, 1502, es decir, vamos a tardar ahora como 7, 8, 9 años en intentar pasar la barrera. Saben ustedes que el tercer viaje de Colón no es un viaje digamos, de comercio, es un viaje buscando un paso y lo va a querer encontrar por las costas de Venezuela. Y el cuarto viaje lo va a querer encontrar tocando todos los puntos de Centroamérica, prácticamente desde Honduras hasta Panamá. Es decir, intentando encontrar el paso. Y otros marineros y otros nautas, 501 van a continuar, y tanto que en el año 1500, un navegante portugués se acaba encontrando con Brasil. En 1500. Del mismo modo, también ese mismo año, en 1500, otro navegante castellano va bajando hacia el sur y también tocando la costa de Brasil, intentando encontrar un paso. Y cada vez van bajando más el continente, hasta, como sabemos bien, en 1516, un navegante portugués al servicio de la corona española, Juan Díaz de Solís, acaba encontrando el Río de la Plata. Bueno, y ahí lo encontró y ahí acabó su expedición, porque ustedes saben que acabó mal, los indígenas dieron cuenta de él. Es decir que, vean ustedes como hasta 1516 es un intento y otro intento y otro intento y otro intento de encontrar un paso en ese continente que permita llegar al Pacífico, que repito, aún no se sabe qué tan grande es, para poder llegar a las especerías. Cuando un señor llamado Fernando de Magallanes, con un grupo de técnicos, geógrafos, cartógrafos, pilotos portugueses, llega a ver a un jovencísimo rey de Castilla, recién tomado posesión del reino, llamado Carlos, que apenas casi sabía hablar español, pero que tenía unas ganas inmensas de ser emperador porque podía. Lo que pasa es que no tenía dinero para comprar los votos de los compromisarios alemanes. Pues resulta que lo que le dice, mire, yo creo que sé dónde hay un paso y puedo llegar. Entonces, obviamente Carlos le dice, muy bien, hagamos un trato con unos comerciantes, dirigido por un comerciante muy poderoso llamado Cristóbal de Haro, y le dice, él te va a dar dinero para financiar esta expedición, a cambio de que lo que consigas, luego tú te entiendes con Cristóbal de Haro. Y esa es la expedición de Magallanes, que, como están viendo ustedes, es un intento más, pero muy importante, de poder llegar al Pacífico, para poder llegar a la ruta de las especerías. Pero eso sí, le aclara, en el contrato que establece Magallanes con el, bueno, que aún no era emperador, digamos que gracias a los dineros que consiguieron acabó siendo emperador. En el contrato le dice, pero lo que no puedes hacer es navegar aguas portuguesas, porque no quiero enfadarme ni que se enfade conmigo mi pariente, el rey de Portugal. Eso es muy importante. En el contrato le dice taxativamente, no puedes pisar aguas portuguesas. Es más, no puedes tocar el territorio de Brasil, no puedes tocar el territorio de Brasil comprendido al este de la línea de Tordesillas. Así que ándate con ojo, ve derecho y toca tierra de ese continente que no sabemos dónde acaba, después de la línea de Tordesillas. Y he aquí que eso es lo que hace Magallanes exactamente. Va a ir derechito y va a tocar tierra donde él cree que acaba la línea de Tordesillas, que es la bahía de Río de Janeiro actual. Y ese es el primer punto americano que él toca. Y de ahí va bajando, y como saben ustedes muy bien, va a atravesar toda la costa de lo que hoy es Río Grande do Sul, y va a entrar al río que se llamaba Río de Solís, que es el Río de la Plata, para ver si por ahí está el paso. Como el paso no está ahí, sigue bajando al sur, va a llegar a San Julián, y finalmente se le viene el invierno encima, y tiene que hacer en la zona de la actual Patagonia Argentina, tiene que hacer un descanso. Bueno, ya sabemos cómo viene la expedición. La expedición, sabemos que ahí sufrió todo tipo de contratiempos. Primero, porque el invierno ese año fue muy duro. Segundo, porque la buena parte de los
marineros y navegantes no sabían exactamente dónde iba, estaban bajando mucho y sobre todo pensaban que ese paso no existía. ¿Por qué no pensaban que ese paso no existía? Porque ellos estaban convencidos que en los mapas, si ven ustedes ese mapa que les tengo puesto ahí, el sur del continente americano está mucho más al sur que el sur de África. Y eso lo conocían bien. Ven ustedes que el sur de África es conocido desde 1488, que Bartolomé Díaz es el que lo dobla. Pero claro, ellos dicen, no, pues esto, aquí no va a haber paso, esto no es como África, porque ellos estaban convencidos de que el sur de América estaría a la misma altura que el sur de África. No, pero ellos bajaron muchísimo más y seguían encontrando tierra por la banda del estribor de los navíos. ¿Qué es eso? Bueno, ahí viene la gran sublevación. Muchos quieren volverse, Magallanes quiere imponer su autoridad, evidentemente. Algunos se regresaron, otros quieren destituir a Magallanes, y Magallanes actuó con manos de hierro, impuso su autoridad, ejecutó a unos pocos que se sublevaron, bueno, y finalmente la expedición siguió su camino, y cuando comenzó la primavera austral, consiguieron dar con el estrecho y cruzarlo de una manera increíble. Todavía asombra la buena técnica con que supieron cruzar el estrecho. Un estrecho que hoy en nuestros días sigue siendo muy complicado de atravesar, y sin embargo Magallanes y su buque, ya le quedaban muchos menos buques, ya le quedaban 3, consiguió atravesar el estrecho. Efectivamente. Y qué interesante es cómo una vez que ha cruzado el estrecho, Magallanes sabe cómo seguir navegando. Hago aquí una especie de paréntesis. ¿Por qué esta gente sabía tanto? Bueno, sabía tanto porque, como he dicho, en el sur de Portugal y en el litoral atlántico de Castilla, de la actual España, tanto en Andalucía como en Galicia, como en el País Vasco, como en Cantabria, como en Asturias, el número de marineros expertos en empezar a navegar el Atlántico cada vez fue mayor. A la altura de 1519, claro, eran ya bastantes. De manera que Magallanes lleva lo mejor de la ciencia náutica de ese momento. Primero, unas embarcaciones que saben navegar muy bien, son muy buenas, eran, si ustedes quieren, eran los Fórmula 1 de esa época. Hoy nos parecen cascarones, pero en ese momento eran lo mejor en construcción naval que existía en el mundo, y lo sabían hacer esos portugueses y esos castellanos, y esos gallegos, y esos cántabros, y esos vascos. Y luego llevaban muy buenos mapas. Pero ¿por qué sabían orientarse? Bueno, ya sabían orientarse bastante bien en los cálculos de las estrellas. Llevaban el astrolabio, que era una herramienta fundamental para localizarse. Tenían muy buenas tablas, pero sobre todo tenían una lógica que conocían muy bien los vientos y las corrientes del Atlántico. Ellos sabían cómo llegar fácilmente al Brasil, ellos sabían cómo regresar de África, tenían que meterse muy Atlántico adentro para subir hasta las Azores, y sabían también cómo regresar de América. De América no se podía regresar derechito, sino había que subir por el norte, por la actual costa de la Florida, subir bastante por la costa de los Estados Unidos hasta encontrar la corriente del Golfo que le llevaba hasta las Azores, y de las Azores los vientos le llevaban hasta la costa de Portugal y la costa de Cádiz, y por tanto a Sevilla. Es decir, hay un movimiento circular en el sur del Atlántico, desde el este hacia el oeste, y hay un movimiento circular en el Atlántico Norte, que son los alisios que le van a llevar desde el este hacia el oeste, desde las Canarias hasta el Caribe, y luego subiendo por la corriente del Golfo desde el oeste hacia el este a la altura de las Azores. Es decir, como si fueran dos círculos de vientos y de corrientes contrarios uno sobre otro que permitían la navegación. Bueno, pues Magallanes y sus pilotos están convencidos y acertaron de que en el Pacífico los vientos funcionarían del mismo modo. Por eso, una vez que cruza el estrecho, no va directamente hacia el oeste, sino sube por la costa de Chile, más o menos a la altura de Chiloé,
y yo diría casi a la altura hasta de Valdivia, y ahí es donde va a arrancar a navegar hacia el oeste. Efectivamente, y están los vientos que lo van a llevar derechito, primero a una famosa isla, la famosa isla de los ladrones, que hoy es la isla de Guam, y luego derecho a Filipinas. Es decir que vean ustedes cómo la navegación en este momento está perfectamente, si ustedes quieren, controlada. Y además, como tenemos los diarios de navegación, sobre todo el derrotero de Francisco Albo, que por cierto era griego, para que vean ustedes la internacionalización de la tripulación de Magallanes. Hay personas procedentes de 17 países, nada menos, o de lo que hoy serían 17 países. El derrotero de Francisco Albo nos muestra cómo cada día, y digo bien, cada día, ellos sabían exactamente su posición, sabían dónde estaban, de manera que no es esa idea que tenemos de que iban bastante a la aventura. Bueno, era toda una aventura, hasta el otro día es una aventura cruzar hoy a vela el Pacífico y el Atlántico, pero ellos saben exactamente su posición y saben cómo irla corrigiendo en todo momento. Y desde luego han descubierto el régimen de vientos, desde luego, del Pacífico Sur. Por eso son capaces de llegar a Filipinas en un plazo relativo, a pesar de la enormidad de la distancia, que ahí en ese mapa lo vemos muy bien. Bueno, y ahí se produce, obviamente, el encuentro de los castellanos con los portugueses. Y eso será la última parte de esta historia. Bueno, como sabemos, Magallanes hace un desembarco en Filipinas, en la isla de Mactán, y ahí el cacique local, Lapu-Lapu, pues defiende muy acertadamente su territorio, rechaza contundentemente el desembarco que hace Magallanes, y Magallanes muere en ese combate. Al morir Magallanes, la expedición se queda sin su líder. Y serán ahora los pilotos los que tomen el mando de la expedición. Fíjense bien los pilotos. ¿Por qué los pilotos? Porque son los únicos que saben navegar. Y son los únicos capaces de asegurar el regreso. Y ahí, al sur, ya en las Molucas, ya en las Islas de las Especies, es donde se quedan dos navíos, dos naos, la Victoria y la Trinidad, deciden cómo hacerle. Bueno, han llegado a las Molucas, han cargado las naves de especies, pueden asegurar que las Molucas quedan del lado de Castilla, que no pertenecen a Portugal, es decir, que están al este de la línea de Tordesillas, es decir, del contrameridiano de Tordesillas, que por tanto son castellanos, y que ya pueden volver a darle cuenta al emperador de que efectivamente esa es una ruta para llegar a las Molucas, es una ruta cierta, sobre todo si se sabe hacer bien en la estación, ahora que han cartografiado el estrecho y saben cómo cruzar el estrecho. Bueno, pero claro, ¿cómo regresar? ¿Cómo se vuelve? Las dos embarcaciones, la Trinidad, que era donde había venido Magallanes durante todo el tiempo, que por tanto ahí estaban su gente de confianza, sus pilotos de confianza, y sobre todo, ahí estaban sus documentos, estaban los mapas, estaban los planos, estaban los derroteros, estaban las indicaciones para el regreso. Vean qué interesante, donde en esa nao, en la Trinidad, el piloto, el jefe que sabe hacer eso, se llamaba Gómez de Espinosa. Y Gómez de Espinosa dice, bueno, muy bien, vamos a regresar. Pero claro, vamos a regresar por la ruta que nos señaló el emperador y por la ruta que pactó Magallanes. ¿Y cuál es la ruta? Ahora viene el interés. ¿Esa ruta significaba volver al estrecho? ¿Tomar el estrecho a la inversa y regresar a Castilla? ¿O había otra posibilidad? Y aquí surge algo verdaderamente interesante. Y se dice, no. La ruta del estrecho es la ruta para venir, pero no es la ruta para volver. La ruta para volver es exactamente la misma que la que se emplea en el Atlántico. Es decir, tenemos que buscar algo parecido a la corriente del Golfo, algo parecido a la corriente que por el Atlántico lleva a las Azores, y de las Azores hacia el oeste, hacia la costa de la península ibérica, y eso tiene que estar al norte. Por tanto, ven ustedes,
Gómez de Espinosa con la Trinidad, que estaba en relativo mal estado, tiró hacia el norte. Navega hacia el norte, pensando que llegando a unas islas que se llamaban, era el actual Japón, que le llamaban Zipango, ahí podrían empezar a derivar hacia el oeste, y esos vientos le llevarían a lo que hoy es California, y desde California llegar a ¿dónde? A Panamá. A Panamá. Que curiosamente Panamá está fundada en 1519, el mismo año que sale la expedición de Magallanes. ¿Por qué? Porque estaba previsto que fuera la base mediante la cual en el camino de vuelta llegaran hasta el istmo y desde el istmo, cruzando por tierra, los barcos, no esos barcos, otros barcos, tomaran la ruta conocida de las Azores para regresar a España. Es decir, que la ruta de regreso original de Magallanes no sería el estrecho, que sería buena para venir, pero mal para ir, sino sería la ruta de Panamá. Fíjense, la fundación de Panamá en el Pacífico, 1519. Y un camino que dice ya Fernández de Oviedo en 1520 que se llamaría, qué curioso, el Camino de la Especiería. Para que vean ustedes si esto si había todo un proyecto preparado. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió que Gómez de Espinosa subió hasta Japón, sí, pero encontró tan mal tiempo, tan malos vientos en un barco que venía muy mal, que no fue capaz de encontrar la corriente, que hoy sabemos que se llama de Kuroshibo, no fue capaz de encontrar la corriente, se aburrieron, ¿y qué hicieron? Tirar otra vez al sur. Llegaron otra vez a la isla de Guam, y de la isla de Guam regresaron otra vez a las Molucas. Y ahí en las Molucas le estaban esperando los portugueses, que habían enviado desde Malaca, desde la India, desde Lisboa, una expedición para detener a esos castellanos si se atrevían a cruzar la línea de Tordesillas. Y efectivamente el capitán que mandaba a esos portugueses, Antonio de Brito, se acabó encontrando con la Trinidad, con Gómez de Espinosa, en muy mal estado, los capturó y los metió presos. Y se quedó Antonio de Brito con todos los papeles de Magallanes, incluyendo sus diarios, los mapas, los derroteros. Antonio de Brito agarra a los pilotos, los pone presos, y además le escribe al rey y le dice: si quiere que le haga un favor a su majestad, déjeme que le corte las cabezas a los pilotos, porque estos pilotos son los que saben llegar hasta aquí, porque tienen la experiencia de cómo llegar hasta aquí. Claro, no le cortó la cabeza, evidentemente, pero los metió presos y volvieron mucho tiempo después a Lisboa, y de Lisboa a Madrid, y toda una aventura en el regreso de estos pilotos de Magallanes. Pero Antonio de Brito se queda con todos los papeles de Magallanes, todos los mapas, el diario, todo. ¿Y eso dónde lo mandó? A Lisboa. ¿Y por qué lo sabemos? Porque hay quien los vio en Lisboa. Hoy no sabemos dónde están. Imagínense si los encontramos. Seremos capaces de saber muchísimo más sobre esto, y sobre todo tendríamos 1001 detalles sobre el estrecho. No los tenemos. ¿Dónde están? No sabemos dónde están. Pero aparecerán, no les quepa duda. Tenemos un grupo de investigadores muy importante, de portugueses y españoles, trabajando juntos para ver si encontramos los papeles que Antonio de Brito mandó a Lisboa, y que varias personas en el siglo XVI los vieron, entre ellos el cronista Fernando Guerrero y varios cronistas portugueses. Los documentos aparecerán, y en ese momento sabremos mucho más sobre el estrecho y sobre la navegación. Pero bueno, mientras tanto, lo que tenemos son los derroteros. Bueno, ¿qué pasa con la otra parte? ¿Qué pasa con la nao Victoria? Bueno, la otra parte le dice, bueno, y si no lo conseguimos, dice, no, si no lo conseguimos, dice Gómez de Espinosa, alguien tiene que llegar a Sevilla a dar cuenta al emperador de que efectivamente hemos dado con el estrecho y se puede llegar a las Molucas por ahí. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, dividiendo el esfuerzo. Entonces el otro barco, la Victoria, con otros de los pilotos, Juan Sebastián Elcano, le dice derechito para Sevilla. Pero claro, derechito para Sevilla significa no poder tocar una sola tierra en todo el camino derechito hasta Sevilla, porque eran tierras portuguesas, como estamos viendo al oeste de la línea. Por eso Juan Sebastián Elcano en la Victoria hace el periplo impresionante de cruzarse el Índico sin tocar tierra muy al sur, para no encontrarse con los portugueses, muy al sur,
doblar el cabo de Buena Esperanza muy al sur sin tocar tierra. Vean si sabían esta gente navegar y vean si sabían siempre dónde estaban, que desde Timor, de un tirón, se navegó todo el Índico y se navegó todo África hasta que, exhaustos, sin agua, sin comida, los supervivientes en la Victoria tienen que parar en algún sitio y deciden parar en las islas de Cabo Verde, que eran portuguesas, por lo menos a recoger agua y alimentos. Pero claro, es tierra portuguesa, no pueden decir de dónde vienen. Y en la isla de Santiago se bajan, claro, no arriman el barco a la costa, en una prudente distancia, en una falúa, se bajan 18, me parece, o 12, no me acuerdo bien, marineros a ir a comprar a la isla de Santiago, a comprar comida. Y el gobernador lo recibe, pero claro, ellos no pueden decirle de dónde viene, porque entonces lo iban a detener. Pero le dicen, no, le vamos a comprar, y le dicen, venimos desde la tierra castellana al sur de Brasil, y vamos, pero nos hemos perdido, nos hemos descarriado y vamos para Sevilla. Entonces, bueno, si están dispuestos a venderle los alimentos. Hay un problema. ¿Con qué pagan? No tienen dinero. ¿Y con qué pagan? Pagaron con clavo. Y claro, el gobernador de Portugal no era ningún tonto, dice, clavo no hay otro sitio, sino, ustedes vienen desde allá, y los detuvo. Es decir, que por querer comprar algo que necesitaban, evidentemente se dieron cuenta de que el gobernador de Cabo Verde se dio cuenta de que estos no venían de América, sino que venían desde el Oriente atravesando aguas portuguesas. Y los detiene por contrabandistas, y los detiene por, ¿cómo se llama?, por haber navegado las aguas prohibidas para los castellanos. El resto de la expedición, que vio como sus compañeros eran detenidos en tierra, con el cano a bordo en la Victoria, pues enrumbaron hacia el norte como pudieron, imagínense, casi ya sin alimentos de ningún tipo, porque evidentemente lo que habían comprado no les llegó nunca a la embarcación, llegaron hasta las Azores y por fin llegaron a Sevilla en 1522. Vean ustedes, tremendo el viaje, ¿no? Bueno, ese es el viaje de Magallanes y del Cano. El Cano escribe y lo primero que le dice al emperador es, miren, se ha descubierto el estrecho, sabemos dónde está, sabemos que se puede llegar a las Molucas, le hemos dado la vuelta al mundo y traemos el barco cargado de clavos. Ese clavo que trajo la nave Victoria equivalió a muchos años, fíjense bien, de los beneficios que estaban llegando todavía desde América. Me dirán ustedes, bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí solamente era interesante el Oriente y a América no le interesaba a esas alturas la corona de Castilla. Bueno, coloquemos la fecha en su lugar. Estamos hablando de 1519 cuando sale la expedición, ¿no? Es que en 1519 de América solamente se conocen las costas y un poco Panamá y las islas, pero no el continente. Vean ustedes que ese mismo año de 1519 un señor llamado Hernán Cortés, peleado con su suegro, sale de Cuba y llega a la costa actualmente de México. 1519 todavía Hernán Cortés no sabe qué hay detrás de esos cerros que tiene delante, la gran meseta de la Anáhuac. Todavía no sabe que hay un señor, un gran príncipe, un gran señor que se llama Moctezuma. No sabe todavía eso. Todavía en esa época Pizarro ni siquiera sueña. Hasta 1532 Pizarro no va a llegar al Perú. Y hasta 1536 y 37 no van a llegar a las grandes, ¿cómo se llama?, a la grande meseta donde están los muiscas. Es decir, que los grandes territorios americanos, los grandes complejos culturales americanos, los grandes lugares de la gran riqueza americana, el imperio azteca, los mayas porque ya estaban en una gran decadencia, el imperio muisca, el imperio de los quitu, el imperio inca, los grandes señores de Chile, nada de eso era conocido. Entonces, en 1519, la gran riqueza estaba en las especies. Y por eso es tan importante. Y ahora, si me permiten, vamos a ir al mapa A, si Felipe lo puede colocar, si es tan amable.
Cuando me diga. Listo. Miren, en el mapa, en este mapa que están viendo ustedes, vemos muy bien la distancia. Para entendernos, cuando hablamos de significación, no me quiero referir todavía a las celebraciones, conmemoraciones, voy a hablar de significación. Vean ustedes que estamos, la única línea real donde podemos medir las cosas en el planeta Tierra es el Ecuador. Ustedes saben que todos los mapas están deformados, ¿no? Este que les coloco hacia arriba está completamente deformado a la medida que vean ustedes como los círculos polares tienen la misma distancia que el Ecuador, lo cual sabemos que es absolutamente falso, ¿no? Porque al final arriba sería cero en los dos sitios, los últimos paralelos, ¿no? Bueno, el Ecuador tiene 40.000 kilómetros, ¿cierto? Bueno, pues durante miles de años, lo que llamamos la humanidad conocida, tanto Oriente como Occidente, se limitaba, vean ustedes, a la distancia que hay entre Corea, Japón y las islas de Cabo Verde. Y eso incluía Europa, África y Asia. Y eso es aún el 33% del cielo, un tercio del planeta. Es decir, durante miles de años, lo que hoy llamaríamos la historia universal sucedía en un tercio del planeta. Solo ese tercio del planeta se conocían a sí mismos. Si es que se conocían, claro, porque África solamente, como hemos visto, conocían algunos puntos en la costa. Y efectivamente, más en Europa y más en Asia, sobre todo la China, no digamos nada de Siberia, el norte de Rusia, eso que también era bastante desconocido, pero al menos el camino de la famosa ruta de la seda que ahí está pintada, y el Mediterráneo, las comunicaciones con la India y con, bueno, ese mundo era un tercio del planeta. Ahora, con ese viaje, fue el 66% del planeta, es decir, 26.000 kilómetros, exactamente el doble que lo que se había conocido para ese mundo, entre comillas, de la humanidad, durante siglos completos. Ahora ese mundo nuevo, abierto, era 2/3 del total. Vean ustedes que lo que hace Magallanes, ese viaje, es poner en comunicación 2/3 del planeta. 2/3 del planeta. Observen, en apenas 3 años, 2/3 del planeta. Y eso me parece interesantísimo, porque lo que incorpora a los destinos de la humanidad, en ese sentido, es nada menos que un continente inmenso, que es el continente americano, nuestro continente. Eso me parece muy importante, porque coloca a la humanidad, le regala a la humanidad 2/3 del planeta, por una parte. Y por otra parte, algo interesantísimo, que es que acaban descubriendo que el planeta, que en realidad no es un planeta rodeado, no son continentes rodeados de agua, sino que es el agua que tiene algunas islas que se llaman continentes, y ahí lo pueden ver muy bien. Si vemos el total de la Tierra sobre el total del agua, el agua es más del doble del total de la Tierra, con lo cual no estaríamos hablando de un territorio, sino de un maritorio. El planeta era un planeta océano, no era un planeta térreo. Qué mal puesto tenía el nombre, el planeta Tierra. En realidad el planeta se debió haber llamado planeta océano, porque era un océano. Por eso es un planeta azul que le llamamos. Es un planeta océano. Y también que navegando, sabiendo navegar, se podía llegar a cualquier lugar del globo. Claro, ¿quién sabía navegar? Los que dominaran esa técnica. Es decir, que de alguna manera empezamos a encontrarnos ya una clara división del mundo entre los que tienen la capacidad suficiente como para navegar el mundo y los que no la tienen. Los primeros serán los que acaben dominando el mundo. Los segundos serán los que acaben dominados por los primeros. Eso me parece una enseñanza tremenda de este viaje, en la medida de que nos coloca ante nosotros mismos en el espejo. Es la primera vez que estamos ante un mundo global. Es decir, este viaje coloca al mundo en lo que es un planeta y una sola humanidad. Una sola humanidad. Donde todos los hombres y mujeres que lo habitan son entre sí cohabitantes del globo. Eso me parece la primera gran globalización. Pero segundo,
Es una globalización completamente asimétrica. Unos llegan, los otros reciben. Unos dominan, los otros son dominados. Unos tienen la técnica, los otros se les ve obligados a tener que manejar la técnica del pensamiento y la religión de los que llegan de fuera. Es decir, hay un mundo que va a ser el que acceda a otro mundo. Y eso es una ley que se acaba cumpliendo casi hasta nuestros días. Eso hay que celebrarlo. Dudo que haya que celebrarlo como tal celebración. Para tirar cohetes, desde luego no es. Porque desde luego comenzó más que nunca la gran división del mundo entre los que pueden, los que tienen, y los que no pueden, y por tanto no tienen. Pero por otra parte, sí podemos conmemorar. ¿Conmemorar qué? ¿Qué es traer a la memoria? Conmemorar es traer a la memoria. Y sí, nos importa traer a la memoria, desde luego, porque hay que ser consciente que desde ese momento el mundo cambió. Es más, primero el mundo se hizo como tal, y segundo cambió radicalmente. Porque ya para la China, o para la India, para Japón, no, ese era un pequeño mundo comparado con el resto. Y además apareció el mundo americano, una parte importantísima de la humanidad por su cultura, por su riqueza, por su geografía, por sus habitantes. Claro, extraordinario. Algo que durante tanto tiempo no había existido para una parte de la humanidad, ahora existía y existía rotundamente. Antes se hablaba de Arabia o de la India o de la China. Ahora también se habló del Perú y también se habló de México y también se habló del Brasil y también se habló de Chile. Es decir, el mundo americano entra de lleno en la cultura universal. Y además fíjense que entra con sus nombres indígenas, donde las culturas indígenas tienen una fuerza extraordinaria, porque en las culturas indígenas, en la población indígena, estaba la verdadera riqueza del continente. Ya lo decían, sin indios no hay minas, sin indios no hay madera, sin indios no hay riqueza, sin indios no hay comercio, claro. Entonces, la población indígena americana cobra un papel protagónico en la historia de la humanidad, extraordinaria, extraordinaria. Y además nos queda algo muy importante, que es la geografía, y en la geografía de ese mundo, el estrecho, donde estamos, el sur de Chile, juega un papel extraordinario. Era el único modo de atravesar y de llegar a ese otro mundo que había más allá. Y vean ustedes que fue la misma ruta empleada para la navegación. ¿Hasta cuándo? Hasta la construcción del Canal de Panamá. Hace apenas, estamos hablando de siglos, el Canal de Panamá es un muchachito, comparado con los siglos de la navegación por el sur de Chile, por las tierras australes, por el mar austral. De manera que eso también hay que acercarlo a la conmemoración. La historia es una máquina que no tiene paso atrás, no tiene marcha atrás como los vehículos. No podemos retroceder y decir, a mí me gustaría que... No, eso no se puede hacer. Lo que tenemos es que conocerla muy bien. No tenemos que borrarla, no tenemos que negarla, no tenemos que decir, esto como no me interesa la borro o la quito. No, la tenemos que asumir. Y hay que asumirla con todas y cada una de sus consecuencias. Muchas veces, o la mayor parte de las veces, para no repetirla, por supuesto. Pero a veces también porque conocer la historia es conocernos a nosotros mismos. Nosotros todos somos un producto, para bien y para mal. En nosotros mismos tenemos historias extraordinarias y también historias terríficas. Y esas historias son nuestras. Uno no puede desprenderse, como yo digo, de las piedras que lleva la mochila. Todos llevamos una mochila, encima que está cargada de piedras, pero esa piedra yo no me la puedo ir quitando. Pero tendré que conocerla para saber de qué materia estoy hecho. Y resulta que la cosa no es tan simple de decir, yo como soy de aquí. No, yo soy de aquí. Y en mí hay muchos mundos. Y esa es la extraordinaria complejidad de todos y cada uno de nosotros, que de alguna manera este viaje de Magallanes y del Cano, 500 años después, nos tocan a la puerta y nos obligan a la reflexión. Bueno, espero que no les haya aburrido mucho, que esto les haya servido de algún interés. Muchas gracias a Felipe, a Víctor, a Alejandro, a Gonzalo. Muchas gracias, como no, a Polar Comunicaciones y al programa Ojo con la Cultura. Muchas gracias, profesor. Realmente hemos participado de una clase extraordinaria, hermosa, llena de color, por así decirlo, con su relato maravilloso de este viaje tremendo, que como usted bien lo indica, es el gran ícono de la historia universal,
porque también inicia un proceso de globalización, ¿cierto?, que hoy día de alguna manera hace que en esa mirada hacia atrás uno se dé cuenta de la importancia que tuvo este viaje de Hernando de Magallanes. Yo quiero agradecerle al profesor y preguntarle algo con respecto a esto. Nosotros conocemos mucho del diario de Antonio de Pigafetta por los relatos del viaje de Magallanes, de gente que murió muy joven. Además, Pigafetta muere a los 54 años, Elcano a los 50. Entonces, aparte de Pigafetta y seguramente del Elcano, que dejó algunos relatos, ¿hay otras personas que escribieron del viaje, que participaron del viaje y escribieron de aquello? Que los 18 que llegaron a Sevilla. Claro, no, el relato es el de Pigafetta, y luego hay varios testimonios más que se fueron extendiendo por la época, porque como comprenderán, el viaje causó una conmoción en Europa muy, muy fuerte, ¿no? Aparte de la que produjo en Portugal y en Castilla, evidentemente por toda Europa. Pero yo me refería, el diario de Pigafetta es un relato, si ustedes quieren, es el de un periodista. Cuenta lo que él quiere contar. Algunas cosas las engrandece, otras las silencia. Por ejemplo, no sé si saben ustedes que en el diario de Pigafetta Juan Sebastián Elcano no aparece ni una sola vez. Curioso, ¿no? Supongo que la bronca a la que llegarían en los últimos meses de navegación sería tanto que le diría, sí, pues ahora a ti ni te nombro. Y efectivamente no lo nombra. Pero me interesa mucho más, aparte de ese, claro, testimonio muy importante y muy conocido, me interesan más los derroteros. ¿Qué son los derroteros? Es el diario de a bordo de un buque, donde cada día, vean bien, cada día del viaje señala dónde está, cuál es su posición, cómo son los vientos, si está lloviendo, si no está lloviendo, cuál es, no dice todavía la temperatura, pero dice si hace frío, si hace calor. Claro, en esa época no se mide, pero la posición diaria, y tenemos dos, el de Albo y el de Mafra. Es decir, gracias a eso sabemos perfectamente dónde estaba. Había un piloto que se llamaba Martín García, que es muy interesante, porque en ese diario, él muere en el viaje, ¿no? Pero en ese diario él va también marcando, en el derrotero, él va marcando la posición y saben positivamente cuándo van a llegar a tierra, cuánto le falta, cuándo tienen más, cuándo tienen menos. Perfecto. Lo que no conocen es el estrecho, nunca lo han navegado, evidentemente, ni saben exactamente dónde está. Pero una vez que cruzan el estrecho, otra vez saben cuál es la posición. Y el estrecho lo cruzaron porque sabían exactamente la posición dentro del estrecho. Claro, no conocían su geografía, pero sí sabían si estaban subiendo, si estaban bajando, cuánto estaban subiendo hacia el norte, cuándo bajaban hacia el sur, cuánto de agua tenían por delante y por detrás. Es decir, y cómo eran las fuerzas de las corrientes. Todo eso sabían manejarlo muy bien, sabían medirlo muy bien, y eso es lo que está en los derroteros, que es lo que a mí particularmente más me ha interesado para saber cómo era técnicamente cómo esto fue posible. Y fue posible con una fidelidad tremenda. Tanto es así que es muy curioso porque cuando llegan a Sevilla, dice el derrotero de Francisco Albo, dice, llegamos el día tal de septiembre, ¿no? Llegamos el día tal, no me acuerdo qué día. Llegamos el día tal. Y le dice a alguien, no, eso es mañana. Claro, al darle la vuelta al mundo, habían ganado un día. ¿Qué tal? Muy interesante. Lo habían dado cuenta, es decir, pero sabían. Ellos dicen, no, es la primera vez que por tanto reconocen lo que hoy llamamos los usos horarios. ¿Qué les parece? Han Doctor, un día de su tiempo recorriendo los usos horarios a la inversa. Bueno, eso da una idea de la perfección técnica con la que esta gente se movía. Es decir, una aventura, sin ninguna duda. Un viaje epopéyico, sin ninguna duda. Ahora, tienen la ciencia y la técnica que soporta el viaje es también extraordinario. Estos siempre supieron dónde estaban. Otra cosa es que fueran capaces de vencer los vientos y las corrientes como le pasó a Gómez de Espinosa. Pero no me cabe ninguna duda que si Gómez de Espinosa aguanta, fíjense bien lo que le digo, 5 o 6 días más, hubiera llegado a la corriente de Kuroshima
hubieran llegado a Panamá y hubiéramos tenido las noticias de la existencia del estrecho y de la posibilidad de llegar a las Molucas por los dos lados. Por Gómez de Espinosa, que llega a Panamá, y de Panamá las noticias hubieran llegado, evidentemente, por la ruta del Caribe hasta Sevilla, y Sebastián Elcano, que hubiera llegado dándole ese recorrido extraordinario sin tocar tierra, que yo creo que lo más extraordinario del viaje de Elcano es que cómo supieron navegar completamente a ciegas, sin tocar ninguna tierra, desde la isla de Timor hasta Cabo Verde. ¿Qué tal? Y además sabiéndolo cómo hacer muy bien, porque cualquiera hubiera pensado que de Cabo Verde, sin comida y sin alimento, hubieran tirado directamente hacia el norte tratando de llegar cuanto antes a Sevilla. Sabían que así no iban a llegar nunca porque se encontrarían con los palicios de frente. ¿Cómo tuvieron que llegar hasta Azores? Fíjense bien, muertos de hambre, cómo tuvieron que llegar hasta Azores sin tocar tierra para poder llegar a Sevilla. Es muy interesante cuando vemos los derroteros porque dicen, vemos la isla de San Miguel en las Azores, que no podían tocarlas tampoco porque era portuguesa. Vemos la isla de San Miguel, enrumbamos hacia el este y lo siguiente que tocan que es Sanlúcar de Barrameda. Sabían exactamente siempre dónde estaban. Doctor, una clase magistral. Muchachos, quiero agradecerles a todos ustedes esta primera parte de este encuentro, de estas cápsulas culturales que estamos realizando para conmemorar estos 500 años de la venida, de la llegada de este hito histórico que cambió, por supuesto, el destino de la humanidad. Quedan planteadas, doctor Marchena, tantas interrogantes que a partir de un próximo encuentro que vamos a sostener junto con Felipe Montiel, Gonzalo Aravena y Alejandro Orellana, intentaremos hacer una síntesis de estos planteamientos, una especie de recapitulaciones a considerar de todo lo que usted nos ha planteado en esta conferencia brillante, extraordinaria, que usted ha tenido la deferencia, la gentileza de poder compartir junto a nosotros acá en Punta Arenas, en este programa Ojo con la Cultura, para Polar Comunicaciones, para todas sus plataformas, Polar Radio, Polar Televisión y Polar Comunicaciones vía Internet. Quiero solamente, doctor Marchena, agradecerle esta disposición para con nosotros de poder estar compartiendo esta cátedra, y a todos ustedes, muchachos, Felipe Montiel, Gonzalo Aravena, Alejandro Orellana, invitarlos para el próximo sábado poder continuar con esta entrega que estamos haciendo de este aniversario número 500, esta jornada, este hito histórico de Magallanes que cambió el mundo, que cambió, por cierto, como usted muy bien lo decía, doctor Marchena, la mirada que tenemos que repensar, revisionar todos juntos a contar de lo que usted ha podido plantearnos en esta mañana. Agradecido, maestro, agradecido, muchachos, y ya nos vamos a volver a conectar nuevamente. Estamos en contacto, y a ustedes que nos están sintonizando, nos están viendo y escuchando, gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo sábado. Un abrazo, muy amable, muy gentil. Seguimos. Chao. Chao. Este espacio florece como un faro en el fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe.